Familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en nuestro capítulo número 6. ¿Quién diría que tan rápido avanzó esto? Estoy muy contento, estoy muy emocionado. También estoy muy expectante de lo que vamos a recibir el día de hoy. El día de hoy nos acompaña un gran amigo con el cual tengo la fortuna, el privilegio de poder también servir en casa. Andrés Contreras, bienvenida a Angular. Hola a todos, ¿cómo estás, amigo? Gracias por invitarme. Muy bien, amigo, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, la verdad un poquillo sorprendido con el tema. Okay. Te contaba un poquito de eso antes de venir. Cuando me dijiste emociones, yo me quedé pensando mucho porque incluso el día que me dijiste, yo estaba haciendo un mar de emociones, ¿no? Entonces dije, ay Dios, ¿qué quieres que aprenda yo con esto? ¿Y qué puedo dar también con ese tema en específico? Sí, amigo, pues principalmente pensaba en ti en cuestión de esta parte porque, bueno, antes que otra cosa también quisiera presentar a Andy, director del Instituto Aldares, y también es coach vocal, es una persona profesional que se encarga de todo este tema, y justamente encaminándolo a eso, pues creo que tienes mucho contacto, mucho contraste con la parte de las emociones, ¿no? Sí. Trabajas con la voz, pero también trabajas con la expresividad y lo compartes, ¿no? O sea, no nada más es algo que haces, sino que lo enseñas a hacer, amigo. Entonces, creo que eres una persona que eres clave para este tema, sin duda alguna. Transmites eso en tu alma y corazón. Y pues no sé, amigo, yo me preguntaba, ¿qué sería de nuestra vida sin las emociones? Creo que estaría muy pelona. Oye, basta. Muy peloncita. Ocuparíamos una gorra. Empezamos mal. No, creo que estaría incompleta. Ok. ¿No? Cuando pienso en emociones, enseguida conecto con la parte del alma, ¿no? Uh-huh. Y pienso que particularmente en la parte del alma hay esencia. La esencia de quién tú y yo somos de una forma particular, ¿no? Incluso si hablamos de las emociones básicas, pienso que son tan diferentes en una persona y en otra, y se refleja de una forma tan diferente en una persona y otra, que sin ellas y sin el alma en esencia, pues creo que seríamos, pues sí, eso, robots, ¿no? O sea, no tendríamos algo peculiar o particular como individuos. Algo que nos distinga o defina, ¿no? Algo que nos distingue. Está bien curioso porque está este dicho de, a veces, de encontré mi alma gemela, ¿no? Uh-huh. Y cómo podemos apreciar eso como decir, encontré a alguien que siente lo mismo que yo. Uh-huh. ¿Piensas que podría ser por ahí? Ah, santo Dios. El tema relaciones es otro tema donde no tengo mucha experiencia, pero pienso que cuando dices el alma gemela puede ser que alguien comprende cómo eres, ¿no? Más allá de que piense como tú, Ok. sino que comprende lo que está sucediendo en ti y en tu corazón, ¿no? Ok, buenísimo. Con esto viene un verso a mi cabeza. Está en Proverbios. O en Proverbios, en Salmos. No estoy seguro, pero se los voy a poner aquí. Se lo voy a dejar a Juan para que lo podamos tener listo. Claro, claro. Donde dice que ¿quién conoce los pensamientos del hombre más que el hombre mismo, ¿no? O sea, quien está pensando y quién es el individuo sabe lo que está pensando, lo que está sintiendo. Y Dios conoce las cosas que vienen de parte de él, ¿no? Entonces, ahorita que dijiste tu alma gemela, y yo decía la parte de tu alma gemela tal vez es alguien que comprende quién eres tú, pero porque tú mismo estás expresándolo, ¿no? Creo que es parte de las emociones que puedan ser compartidas. Porque si tu emoción solamente queda interna, nadie va a poder conocer la esencia de Juan, ¿no? La esencia de Andrés, la esencia de Juanita, la esencia de quien está alrededor de ti. Ok. Esta parte de los salmos y los proverbios tocan mucho esta parte del alma, ¿no? O sea, tocan mucho sobre esta parte de los pensamientos, sí, de cómo se desarrolla, pues, justamente los sentimientos, ¿no? Estaba estudiando un poquito respecto a esto de las emociones y estaba viendo en qué momento aparecen las emociones en nosotros, ¿no? O sea, la verdad me sorprendí de que las emociones aparecen desde que nacemos, ¿no? Algo leía de que una de las primeras como emociones que surgen, por ejemplo, en los niños es como esta emoción del miedo, ¿no? O por ejemplo del sorprenderse, ¿no? Cuando un niño nace y pues lo primero que hace es eso, ¿no? Llorar porque pues no reconoce su exterior, ¿no? Otra cosa importante que veía es que los niños empiezan a generar empatía a partir de los 2 años, ¿no? Hablando de empatía es que pues antes de eso no les importa nada, ¿no? O sea, no les interesa, tú no les interesa nada, pero justamente está bien curioso cómo, pues realmente no es mucho, ¿no? 2 años, o sea, mi niña ya va para allá. Sí.
y empiezo a ver ciertas cosas, emocionales ahí Ujú. en su vida, ¿no? Digo, también después de casarme conocí muchas más emociones. Me puedo imaginar. Y ahora que nació ella, pues veo que eso no para, ¿no? Sí. Y un último punto así como importante en cuestión de información que veía y es que los niños reconocen emociones básicas a partir de los 4 años, ¿no? Empiezan como generar diferentes respuestas, ¿no? Entonces, algo que me surge como una pregunta así es, ¿tú crees, amigo? O bueno, fuera de que tú creas, ¿qué piensas de que las emociones, hablando de esta parte de Dios, ¿crees que Dios diseñó al hombre con emociones o que las emociones son como un resultado tal vez de nuestra, no sé, de nuestra condición caída? Ujú. Ok, está buenísima. Creo que algunas pudieron salir o aparecer después de nuestra situación de caída, como lo decías del miedo. Es bien curioso porque hay veces que Dios nos habla tan claro sobre un tema y el por qué eh, y el para qué, ¿no? Y precisamente con el miedo lo vemos con Adán y Eva después de que eh, desobedecen. Lo que surge enseguida es el miedo, ¿no? Y se escondieron. Y está esta parte de algo que jamás habían experimentado y era nuevo, era desconocido para ellos. Sí. Incluso esta parte donde Dios pregunta dónde están, ¿no? Es porque algo sucedió, había algo diferente. Incluso pienso en la atmósfera, en la misma atmósfera de Adán y Eva, algo se había creado dentro del Edén, Mm, ¿no? Había una nueva atmósfera dentro del Edén, una atmósfera que era diferente a la que ya existía en ese momento, ¿no? Y wow. el miedo, justamente he aprendido y escuchaba con el profe Arturo Bautista, que hablaba sobre la contraposición del miedo y la fe, ¿no? Y escuchaba también a Itiel Arroyo hace poquito que hablaba sobre la parte contraria del miedo y de la fe. Y platicaba con Andrés Rodríguez sobre este tema, ¿no? Sobre, ¿crees que el miedo es la parte contraria a la fe? Y pues en cuestión bíblica sabemos que el perfecto amor echa fuera todo temor, pero el Sí. amor puede venir a tu vida a través de la fe. Entonces es donde entiendo y comprendo que la fe y el temor son algo que no van juntos, Agua y ¿no? aceite. Agua y aceite. Entonces, precisamente, si en esa atmósfera existía solamente el amor, Dios, y Mm, gobernaba esa atmósfera, buenísimo. ese nuevo sentimiento que era contrario a Dios fue algo que se contrapuso. Y lo pensaba también cuando José salió del censo, de este tiempo del censo, ya iba de regreso a casa y tuvo miedo, ¿no? Y el miedo viene a partir del desconocer lo que está enfrente, ¿no? Esa sensación de no sé con qué me voy a topar o qué seguridad tengo enfrente. Pero cuando Dios habla, entonces hay dirección, hay fe y hay confianza. Entonces viene esta parte de la contraposición de el amor cubre y echa fuera todo temor porque ya hay Mm, claridad enfrente, wow, qué ¿no? chido. Entonces creo que hay cosas que sí surgieron después ¿no? de la caída y hay otras cosas que nos ayudan y nos permiten a funcionar, ¿no? Lo que decías, el bebé al principio tiene que toparse con diferentes situaciones para una supervivencia, ya que tenemos esta naturaleza caída, Ujú. viene esta reacción de necesito de esta atmósfera porque en la que yo natural tengo o dependo de, no tengo una seguridad, ¿no? Entonces tiene que encontrarse con el amor de mamá, con el amor Wow. de papá, con el amor de alguien que lo proteja, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces viene esta reacción, pero también viene la parte de la empatía, lo que se encuentra después para funcionar en sociedad, ¿no? Claro. Entonces pienso que las emociones son parte de, no son como, no van independientes, ¿no? Porque sabemos que somos tripartitas, Ujú. tenemos 3 pies. espíritu, tres pies, que- Ok. Sí, sí, sí. tenemos la parte del espíritu, Sí. el alma y el cuerpo, ¿no? Ok. Entonces creo que si nos concentramos en que solamente fueran emociones puras, las emociones básicas, como las mencionabas, creo que irían muy burdas o muy brutas, Ujú. ¿no? Pero estas creo que tienen que ir acompañadas de lo que nosotros solos no podríamos tener, ¿no? Entonces ya no me Buenísimo. voy ahí más profundo,
pero no sé si contesté la pregunta. Sí, está buenísimo. ¿No? De hecho, la abres un poco más porque me gustaría más adelante que nos hablaras de esta parte del alma. Tú tuviste, bueno, compartiste un estudio, ¿no? Donde hablabas respecto al alma. Me recuerdo mucho que hablabas del tema. Sí. Pero abundando un poquito en lo que estás comentando, eh, es como es bien cierto, bro, porque, por ejemplo, ahora o sea, no ahora, ¿no? Sino que esta pregunta pues la tenía igual, la he tenido más desde chavo, aunque somos chavos. Tengo esta onda, ¿no? De por qué, por ejemplo, Adán fue creado como hombre, no fue creado como niño, ¿no? Y Ujú, justamente en esta parte de lo que hablabas, ¿no? De cuando, por ejemplo, uno es más pequeño, ujú. muchas veces o ciertamente el contexto involucra mucho en cómo se va a desarrollar esta persona en sus emociones, ¿no? Desde que es pequeño, ¿no? Sí. Por ejemplo, la verdad es que te pones a pensar y no es difícil pensar que Jesús pudo haber sido una persona retraída, ¿no? O cohibida, porque pues desde que antes de que naciera buscaban matarlo, ¿no? Ujú. Buscaban pues apagar su propósito y eso pudo haber generado en él como ese contexto de decir, híjole, pues ahora qué hice, ¿no? Todo ese tema, ¿no? Eh, Preguntarte en esta parte, ¿cómo fue, amigo, por ejemplo, tu desarrollo desde niño? ¿Cómo te desarrollaste en tu ámbito familiar y todo este Ok, tema? ok. Uy, pues el tema de la niñez, pienso que en todos, pero hablaré de mi caso, ¿no? Marcó mucho del rumbo de mi toma de decisiones y de hacia dónde me quise desarrollar, ¿no? Yo desde pequeño siempre me han gustado las artes, o sea, todo tipo de arte. Este, pues sí, es que pienso en cualquier tipo de arte y me llama la atención. No en todas me he desarrollado, ni en todas pienso que soy excelente, pero creo que sí tengo como ahí una pequeña intuición. Entonces, desde pequeñito ese era como algo que me movía mucho. Eh, a mi papá le gusta el fútbol. No era súper deportista, pero en esta parte como que como no comprendía mucho Ok. hacia dónde yo iba. Sin embargo, mi abuelo, papá de mi mamá, no era como un artista, pero era artesano, Mm. ¿no? Entonces ocupaba técnicas para diferentes cosas, ¿no? Para hacer un columpio, para hacer una piñata, le gustaba mucho Wow. dibujar. Ok. La música no le encantaba, pero era buen cocinero también, Ah, ¿no? mira. Entonces creo que mucho de eso también fue desde esa línea, desde Influyó en lo que. influyó en mí, ¿no? Perfecto. Porque fue una parte muy fuerte y mi padre también, obviamente siempre lo ha sido, ¿no? Pero desde esta parte de conexión, pues sí, desde la paternidad, ¿no? Creo que mucho de eso influyó mi abuelo y diferentes circunstancias que después sucedieron en el entorno familiar, pues también determinan o cierran eso, ¿no? Sucedieron muchas cosas a mi media infancia, por así mencionarlo, que me hicieron bloquear mucho de ese desarrollo Ok. o de esa parte de la influencia que ya tenía marcada. Y pienso que toda mi adolescencia fue de querer buscar hacia dónde me quería dirigir en la vida, ¿no? Y siempre he sido alguien muy emocional. Mi temperamento es sensitivo. No es sensitivo porque no existe, pero sí es el temperamento que más, Domina. pues sí, domina. El segundo es dominante, Ok. pero en un nivel pequeñito, Wow, ¿no? es una combinación bien poderosa, bro, porque, bueno, me too. Sí, también. Sí, sí, sí. Y está padre. O sea, la verdad es que, pues, ¿para qué decimos que no está chido? Sí, sí está Sí, sí, chido. sí. Pero sí es un tema importante porque, pues, viene la cultura de donde te desarrollas. Y ya digamos que en la prepa fue chido porque tenía amigos que compartían como estos gustos, ¿no? Tuve muchos amigos músicos, Mm, entonces, con ellos podías compartir el gusto sobre las artes, ¿no? En la secundaria era todo como más locochón, como más salvaje, ok. ¿no? Entonces ahí sí, estuvo complicado el tema de las emociones. Soy, creo yo, bueno, sí, soy introvertido por naturaleza, y en la secundaria, pues mi círculo de amistades era pequeñito. Mm, Entonces, pues era muy complejo la parte de la convivencia en ese momento, en ese lugar de mi vida. Pero, porque, ¿a qué voy con todo esto? Es que
La prepa fue un muy buen lugar de desarrollo de confianza en lo que te gusta hacer, ¿no? Porque compartes y ves que no solamente a ti te gusta este tipo de actividades, sino hay más personas, ¿no? Y yo toda mi vida, en mi adolescencia, pensé que me iba a dirigir hacia las artes culinarias, ¿no? O sea, que terminó siendo... Porque también estudiaste, ¿verdad? Sí, soy licenciado en gastronomía. Okay. Está bien chistoso porque no ejerzo. Me gusta mucho, pero no es algo que ejerza de profesión. O sea, honestamente, ¿cuánto tiempo tiene que no te avientas un platillo así gourmet o algo? Eso está también chistoso porque en Navidad son las fechas que normalmente no me piden, que yo hago. Que yo hago algo. Me obligan. Que yo comparto. No. Y también está divertido porque las últimas Navidades ha sido mi familia nada más nuclear. Mis papás. Y bueno, estoy yo, me pongo ahí porque... No, sí. Todas las últimas también han estado mi hermana y Juanpa. Y ahorita pues Ezra. Un saludo, amigos. Saludo, amigos, familia. Sí, entonces... pues es mucho más fácil la dinámica de organización, porque es como de qué vamos a cenar, ¿no? Pues yo me he hecho esto y ahora. Pero todas las últimas Navidades yo he sido el que ha cocinado algo. Okay. Y estábamos hace como, ¿qué fue? En el cumpleaños de mi hermana o en cumpleaños de mi mamá, no sé, como por julio. Mi papá preguntó, ¿qué vamos a cenar en Navidad? ¿No? Porque dice, porque ahora sí quiero cenar rico. Y yo, ¿qué? Llevo todas las Navidades cocinando. Y ya, o sea, no le dije nada porque no se dio cuenta de lo que dijo, pues, ¿no? Mi papá le gusta más como la cocina tradicional, como algo más casero, y también es muy rico, ¿no? Pero a mí me gusta como experimentar, le va a hacer algo ahí medio rarillo, ¿no? Pues, en fin. Entonces, ya me estoy desviando un poquito con la pregunta. Me decías del contexto del desarrollo, amigo, ¿no? Está buenísimo también porque, por ejemplo, ahorita ya no tenemos ratito que nos conocemos, amigo, no sé cuántos años. Pero, o sea, justamente es un escáner, amigo, de poder comprenderte más y de saber como, ok, pues hay un buen de cosas, amigo, que a veces se desconocen. Y no hay el espacio a veces para compartir eso, ¿no? Sí, hay que tomarnos esos espacios. Eso está chido, está muy chido. Pero justamente me hablabas de todo este contexto, ¿no? Por lo que puedo notar, eres una persona muy familiar. O sea, tu familia siempre está ahí, ¿no? O sea, no eres una persona tan independiente. O sea, si eres independiente, vives solo y todo el tema. ¿Qué pasó? Mi amigo soltero, el más guapo de la iglesia. Ay, caray. Pero también tu núcleo familiar es fuerte, ¿no? Sí, ¿qué crees? Eso ha sido, de acuerdo al contexto en el que crecí, las crisis familiares que tuve, esta parte de la dificultad de la convivencia en el entorno social donde crecí, hasta terminando la prepa, es que yo conozco a Jesús, que me topo con Jesús porque él me había estado buscando desde antes, ¿no? Sí. Entonces, es ahí donde entiendo un poquito más la dirección hacia donde yo quería partir, ¿no? ¿Y por qué voy con todo esto? Porque mi contexto, lo que ya tenía o lo que yo creía que había en mí, me llevó a desarrollarme de cierta forma, ¿no? Y por eso es que esta parte del mundo culinario fue la opción, ¿no? Regreso a la parte de independencia. Creo que el tema de mi familia como núcleo, como centro, es un lugar seguro, ¿no? Y que es un buen refugio donde ser tú y compartir, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo me obligo en esta temporada de mi vida a ser familiar, porque tiendo a ser muy solitario. Okay. O sea, sí tiendo a hacerlo. De hecho, pues yo creo que llevo como 4 años nuevos que estoy solo. O sea, literal que me la paso solo por decisión, no porque no... Porque te abrieron. No porque me abrieron, ¿no? O sea, es como de, no, yo quiero estar solo. Creo que el primero me la pasé en casa de mis papás, sin ellos. O sea, ellos estaban, creo que con unos amigos o no me acuerdo dónde. Con mis perros, con los perros de mi papá, de mis papás. Entonces ahí me la pasé año nuevo. Luego la otra vez me fui a Veracruz. Andrés me invitó por allá. Luego me quedé también otra vez en casa.
Bueno, no recuerdo, creo que han sido 3, ¿no? Entonces, yo a veces tiendo por naturaleza a querer, bueno, no por naturaleza, creo que por las situaciones precisamente del desarrollo, a estar solo, ¿no? Y creo que son buenos tiempos de introspección, ¿no? Donde precisamente me tomo este tiempo para meditar, pero no meditar, Sí, sino pensar, tener una introspección claro. de las etapas de vida, de hacia dónde voy, qué quiero hacer, qué está sucediendo en mi interior. ¿Sabes? Como un momento Íntimo tuyo. íntimo, exactamente, ¿no? Bien. Donde, pues sí, también se trata de que Dios pueda poner sus pensamientos, ¿no? Pero también un momento donde pueda estar solo viendo películas y comiendo lo que se me antojó, ¿sabes? Sí. Pero bueno, ya otra vez me estoy yendo un poquito de lado con la No, pregunta. amigo. Está buenísimo. Ay, amigo, es que justamente qué importante es lo que estás diciendo y realmente es importantísimo porque las personas que logran desarrollar esta parte almática y hablando de las emociones son personas pues que recurren mucho a esto, ¿no? De la Ujú. soledad. Y no porque Sí. la soledad sea algo malo, ¿no? Podemos ver a Jesús a veces aislándose mucho, ¿no? E incluso lo ves así como que como si fuera algo que necesitara, ¿no? Obviamente, pues por la intimidad que buscaba con su padre y todo este tema. Pero a veces da esa apariencia como de que le hartaban estar tanto tiempo, ¿no? O sea, porque era una persona bien buscada, ¿no? Toda la Sí. gente quería estar con él. Y cuando lo ves en el desierto tantos días estando ahí, pues te preguntas, ¿qué estabas haciendo ahí tanto tiempo, no? Justamente es encontrar entre nosotros esa parte, saber conocernos. Yo pienso eso, yo también comparto eso, ¿no? De hecho, yo en casa tenemos un estudio, ahorita estamos haciendo el estudio de diseño gráfico de mi esposa y mucho tiempo hemos estado compartiendo mi estudio que es como de producción Ujú. y a veces es así como que me siento abrumado, bro. Quieres tu espacio. Quiero mi espacio. Ujú. Y aunque ya tiene sus cosas y está definido así su lugar, pues no sé, bro, siento como que me siento invadido, ¿no? Ujú. Entonces, te entiendo muy bien por esa parte, amigo, en esa línea como que es interesante y es importante saber conocerse, ¿no? Saber conocer qué es lo que pasa, ¿no? Sí. Y no sé si alguna vez viste, sé que sí, te gustan las películas intensamente, ¿no? Sí. ¿Qué emoción es la que te domina, amigo, de estas? La que me gué. La que te domina, de estas que conocemos de. Santo Dios. Híjole. Que creo que tiene que ver con la temporada, Ok. ¿no? Em, Decías sobre Jesús aislándose o apartándose. Y creo que Jesús es tan intencional y siempre ha sido tan intencional que todo lo marca como un modelo, ¿no? Y hay un porqué y un para qué de cada acción de Jesús. Y obviamente hay un registro para que nosotros podamos conocer esas partes en Jesús, ¿no? Y pienso que Jesús era tan intencional aún con la emoción del momento, ¿no? Y cómo no era solamente que ya estoy abrumado, sino que esta parte de la emoción que sentía en el momento también acompañaba al espíritu, o el espíritu iba acompañado de eso, ¿no? Y había necesito descargar esto con mi padre, ¿no? Necesito ser ajustado, necesito escuchar, necesito alimentarme, ¿no? Sí. Entonces la parte de las emociones creo en mí cuando, cuando no estoy conectado. Creo que la parte que abunda es el enojo, Ok. ¿no? Cuando no dejo que sea la línea vertical y solamente me quedo en mi línea o en la línea horizontal, creo que tiendo a estar muy iracundo o muy irritante o a reaccionar, ¿no? Porque finalmente esas son las emociones, una reacción, algo que te provoca una situación externa o que incluso te puede recordar algo, ¿no? Como de, me acordé de este chin, pero va y bota, es una reacción. Sí. Entonces creo que cuando estoy en un momento de solamente estar viviendo en mi parte almática, como que solamente me encuentro queriendo conectar con esta parte de mí, ¿no? Me vuelvo muy sensible a volverme iracundo, ¿no? Y creo que mucho de esto fue un mecanismo de defensa del... se volcó de la tristeza al enojo, ¿no? Porque yo en la secundaria tendía a ser muy sensible en la parte
pues no depresión, creo que sí tenía momentos de depresión, pero en la parte de sentirme muy triste o llorar mucho, era algo que me pasaba así muchísimo de niño y en mi pubertad, lloraba mucho. Y un día dije, ya no quiero llorar. Y se volvió un hecho. O sea, dejé de llorar y dejé bloqueé como esta parte de sentirme triste por las cosas y se volcó a un me enojan las cosas, ¿no? Se volvió un enojo. Contraste. Un contraste de la tristeza hacia el enojo. Entonces, cuando me encuentro en mi parte muy almática y sin conexión, ya no siento tanta tristeza, siento más enojo, ¿no? Entonces, luego me hacen burla porque sí, hay que, quienes están como muy pegados pues a mis dinámicas, pues me han encontrado en esta faceta del enojo. Y yo sé que todos decimos que enojados somos feos, pero de verdad yo soy muy feo enojado, o sea... Yo soy muy feo, estoy tranquilo. Ándale, ándale. No, Juanpa, mi cuñado, le ha tocado verme. Sí. Y él es quien me describe muy objetivamente cuando alguien pregunta, pero tú cómo eres enojado. Pregúntenle a Juanpa, ¿no? Y de verdad no lo digo como en orgullo. Sí es feo. O sea, yo mismo no me gusta estar en ese lugar, ¿no? En esa situación. Pero pienso que cuando dejo que Dios esté en medio de eso, sea quien me permita ver las cosas como Él las ve, ¿no? Y con esto viene algo a mi pensamiento sobre algo que mencionabas y también sobre lo que decía de los pensamientos del hombre. Nosotros conocemos nuestro corazón, pero también la Biblia habla de que solamente Dios puede escudriñar y raspar lo profundo del corazón. Excelente. Y creo que esta es la parte hermosa de la comunión con el Espíritu Santo, porque ya no me quedo en mis pensamientos y en mis emociones y en mi alma nada más y en lo que yo percibo en la superficie, sino que como la vida habita dentro de mí, entonces hay una comunión y ¿Un ensamble? un ensamble de lo que aviva Él en mi vida, de su espíritu en el mío. Buenísimo. Y eso permite que entonces los pensamientos de Cristo puedan venir a los míos y entonces conocer las profundidades de mi corazón para que sean alineadas a su voluntad y a su corazón. Wow. ¿No? Entonces es como ahora que tú vives en mí, puedo entender mucho más de mí, conozco mi identidad, conozco lo profundo de mi corazón, conozco las cualidades, la particularidad de mi esencia en tu voluntad, en lo que tú quieres, en lo que tú conoces de mí, ¿no? Te decía que en esta parte de mi adolescencia conviví con personas que practican el arte, pero yo pensaba, pues esto a lo mejor no, y entonces me decidí por las artes culinarias y me formé allí porque tenía una idea de lo que yo quería hacer, ¿no? Y digamos que las pasiones y los sueños que hay dentro de ti como cuando eres pequeño, a veces se pierden y se vuelven solamente un sueño o una ilusión, se vuelven como algo que no es real. Y eso me sucedió, ¿no? Yo dije, bueno, voy a conectar algo que sea tangible para mí y que también pueda ser algo que le pueda agradar a mis padres, ¿no? Yo pensaba en mi papá y decía, bueno, puedo dar una carrera que tenga que ver con algo artístico, pero también administrativo, ¿no? Que literal mi carrera fue la mitad, ¿no? O sea, la mayoría de la carga académica era dirigida a la parte administrativa, ¿no? Entonces era como, pues aquí está esto. Y sin duda, pues claro que no desecho todo lo que aprendí en eso, ¿no? Y siempre hay algo, Dios ocupa todo para nuestro bien si lo ponemos en sus manos. Entonces, pienso que en esta parte de la carrera y la formación hacia donde fui, me sirvió de mucho. Pero cuando me topé con Jesús, me topé con muchas cosas que habían dentro de mí, en mi esencia, que ya botaban, que conectaban con las emociones, que hablábamos de eso al principio, y que no es que las emociones me definan como persona, pero que sí quién soy yo hace que yo pueda expresarlas y ocuparlas como una herramienta de forma particular y especial, ¿no? Entonces, otra vez,
como un artista, como un artesano que ocupa diferentes elementos que tú y yo los tenemos aquí en la mesa y en la mano, tenemos las mismas pinturas, pero lo que vamos a compartir o expresar con ellas va a ser diferente, porque somos particulares y peculiares, aun si ocupamos las mismas herramientas. Entonces pienso que las emociones son esa herramienta que nos permite compartir algo de lo que tú y yo somos a través de eso, ocupando eso, Sí. ¿no? Entonces, te digo que soy medio disperso, se me va la línea de la pregunta. No, está bien porque me identifico mucho contigo, amigo, en tu esencia, ¿no? Yo también creo que me inclino mucho a esa parte de la parte de la ira. Justamente cuando no estoy bien, ¿no? O sea, no es que uno no esté bien, sino pues cuando estoy distraído, ¿no? O sea, soy una persona que suele ser muy perfeccionista y cuando algo no sale, me molesta y etcétera, ¿no? Pero justamente es eso, ¿no? Y entiendo, por ejemplo, ahorita que hablas de esta parte de enojado. Yo nunca te he visto enojado, pero sí sé que si te enojas, amigo, eres explosivo, ¿no? Sí. Porque lo vivo, ¿no? Compartimos. Soy una persona que la gente dice, ay, eres bien tranquilo y bien chill y todo el tiempo amor y paz, pero pues, podemos ser destructivos, ¿no? Y en esta parte, llevándolo un poquito a lo que hablabas de Dios, o sea, se me hace bien sorprendente cómo puedes ver, por ejemplo, el carácter de Jesús reflejando el carácter del Padre, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, en el Antiguo Testamento pareciera que veías a un Dios todo el tiempo así, enojado con su pueblo, ¿no? Así, pero duro, ¿no? Y por ejemplo, ves a Jesús en ciertas ocasiones donde hay cosas que, pues, por ejemplo, lo que pasa cuando entra al templo de Herodes, ¿no? Y que empieza a ver todo y empieza a destruir las cosas, ¿no? Que hasta por ahí hay como que una enseñanza donde habla de que mientras estaba escuchando, estaba haciendo como un látigo, ¿no? Para latigar a la gente. No lo sé, ¿no? Especular ahí, pero te imaginas, o sea, a Jesús así, ¿no? Siendo Sí. así. O por ejemplo a Pablo, ¿no? Cuando después de esta conversión, pues ahora le toca ser apedreado y con ese carácter así como que dice, pues ya es todo y se para, se sacude y pues venga, lo que sigue, ¿no? Entonces ese carácter, yo pienso que la parte de ser, o sea, tener eso que nos contiene, que es a veces esta ira, pues no es del todo malo, ¿no? Porque hay que saber sobre qué Sí. ser rudos, ¿no? Alguna vez nuestra pastora nos compartía, hay que ser, ¿cómo decía? Quebrar y romper, ¿no? Quebrar y romper. Y, Sí, quebrar y y romper. justamente en esta parte de, por ejemplo, del cuidado, porque como un cirujano hace algo con cuidado, pero también hay cosas que nos atacan donde no podemos ser sensibles y tomarlo así, ¿no? Tenemos que tener ese carácter Sí. mucho más para la administración, ¿no? En cuestión de la administración. Me gustaría, amigo, que nos explicaras un poquito esa parte del alma, o sea, ¿qué se esconde en el alma? ¿Qué hay en el alma? Ok. Otra vez me regreso a la parte de función. Precisamente las emociones nos pueden ayudar a funcionar, ¿no? Cuando las dejas solas o brutas, creo que pueden ser un estorbo, pero cuando las ocupas con un propósito, entonces son una herramienta útil. Ok. Mencionabas esta parte del Antiguo Testamento con Dios iracundo y con Dios duro y con Dios. Y pienso que es algo que de lo que se veía mucho, ¿no? Pero también pienso que Dios siempre se mostró misericordioso con el pueblo en distintas ocasiones y creo que mucho tiene que ver de esta parte del que no había una comunión directa en el Antiguo Testamento de Dios con el hombre, Sí. ¿no? Sí, por, sí. por la caída, por la naturaleza, bla, 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 bla. Entonces no había una comprensión de esencia tan profunda como lo tenemos ahora, ¿no? Jesús viniendo a ser el modelo y permitiéndonos que su vida, ahora a través del Espíritu Santo, esté en nosotros. Entonces eso nos hace poder ocupar lo que te decía de las emociones como en función, pero sin duda el alma va más allá de que las emociones, ¿no? O sea, en el alma está también las decisiones, está también la Ok. convicción, Ok, buenísimo. está también dónde acciono lo que ya creí, ¿no? O sea, porque claro que en mi espíritu entiendo la fe, pero en mi convicción y en mi toma de decisiones es que la puedo echar a andar. Sí, porque si no por ejemplo, si se quedaran en cuestión de la mente, o sea, es como un criterio, ¿no? Pero una convicción tiene que ir más profundo, ¿no? Sí, tiene que ir más Muy profundo. Entonces, no sé si era lo que me preguntaba sobre la parte Sí, 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 sí. de Del ir a alma. lo profundo del alma. Digo,
no creo ser un experto en cómo funciona o opera el alma, pero comparto precisamente, pues, como lo decía Pedro, de lo que tengo te doy, ¿no? Sí, y lo usas, ¿no? Lo usas, por ejemplo, en la administración. Es algo importante que no estás solamente pensando lo que estás bajando, Claro, ¿no? Estás convencido de las cosas que exactamente, están sucediendo, ¿no? En esa exactamente. dinámica, amigo, por ejemplo, hablando un poquito más del tema administración, ¿cómo usas tú, por ejemplo, tus emociones, tu alma? ¿Cómo llevas esta parte de decir, esto no es una emoción? Porque eso es bien importante, ¿no? O sea, ¿cómo administramos? No solo con lo que sentimos, ¿no? Sí, Sino con lo que realmente que Dios nos está pidiendo bajar, el Espíritu Santo, ¿no? sí. Creo que la administración precisamente es administrar los recursos que tienes en tus manos, ¿no? Y cuando nos toca administrar delante de la iglesia o en el trabajo o donde tú y yo estamos parados, siempre hay esta parte de administrar lo que tienes en tus manos. Cuando tenemos un lugar de plataforma, lo que tenemos que ministrar o administrar es la porción de verdad que tenemos que compartir, ¿no? Entonces, compartimos el reino, compartimos fundamento, compartimos Biblia, compartimos a Jesús. No compartimos algo que solamente creo, sino comparto una convicción que está basada en un principio. Entonces, cuando yo comparto de algo que se vuelve parte de mí, dice la palabra que entra hasta el tuétano, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que es esa palabra, ese ADN, se vuelve parte del mío. Entonces, Wow. ahora estoy compartiendo de lo que existe dentro de mí, no solamente porque lo creo, sino porque es la verdad que me transforma. Entonces, cuando estamos compartiendo de lo que ya creemos, esto va acompañado de emociones, ¿no? Pero no estoy ministrando la emoción, sino estoy ministrando la verdad. Estoy ministrando la convicción que viene a través de un principio, ¿no? Porque si comparto algo y ministro algo que no está fundamentado en la verdad, entonces estoy compartiendo algo que es efímero, que se va a romper, que se va a caer, que Volátil. volátil, que no dura. Pero cuando comparto algo que está fundamentado en la verdad, entonces es sólido y y cumple su función, ¿no? Cuando compartimos palabra, entonces estamos compartiendo lo mismo que hizo que nosotros penetrara hasta la médula, ¿no? Cuando estoy compartiendo esa verdad, entonces tiene ese mismo poder transformador que lo que ya hizo en mi vida. Entonces, parte de lo que compartimos y lo que ministramos viene también del testimonio. Y en el testimonio, claro que encontramos mucho de la parte emocional y de la parte almática, porque hay un contexto, ¿no? Hay una situación que tocó nuestra vida, ¿no? Que tocó nuestro corazón. Que nos hizo sentir. Que nos hizo sentir. Entonces, claro que hay canciones que hablan de testimonio, ¿no? Hay esta canción de Maverick que habla del hospital, ¿no? Pero lo he visto en un hospital cuando el doctor dijo, nada podemos hacer, pero no era el final, ¿no? Esperar en ti. Esperar en ti, exactamente. Entonces, ahí estás compartiendo y ministrando de la verdad transformadora de Dios sobre una situación, no porque transforme necesariamente la situación, sino transforma mi forma de pensar sobre la situación, porque sus pensamientos son más altos que los míos. Entonces es como aún en medio de ese lugar, aún en el nada podemos hacer, sus pensamientos aclararon que hay un cuidado especial del corazón del Padre sobre mi vida, ¿no? Y sobre la vida de mi familia. Entonces, creo que cuando compartes desde el testimonio viene acompañado de alma, de emociones, ¿no? Pero siempre cuando compartes testimonio, creo yo, debe de haber siempre compartir verdad en medio del testimonio, ¿no? La verdad de que Jesús sana, la verdad de que Jesús transforma, la verdad de que Jesús liberta, la verdad de que Jesús restaura, ¿no? Entonces, claro que hay una emoción, porque si yo recuerdo cuando Dios me sacó de cierta situación, pienso en cómo me sentía, ¿no? Sí. En cuál era mi estado en ese momento, cómo me encontraba, dónde estaban lleno de lodo, ¿no? Uh-huh. Y no porque hoy estemos exentos a esa situación, pero es recordar ese lugar de donde Dios ya me sacó, ¿no? Entonces,
claro que va acompañado de emociones, pero la emoción es un conducto para comunicar el mensaje, ¿no? Es el mensaje, es la esencia la que vamos a compartir. Ya. Lo que decías de esta parte de lo que yo a veces comparto con mis alumnos en Aldares y el tema de la interpretación, que va acompañado con un tema ministerial, porque a mí me gusta pensar y entender que las cosas no están separadas, ¿no? La facultad que tú y yo tenemos para hacer en el trabajo, la tenemos para hacer en la iglesia, porque son los dones y los talentos que Dios ha puesto en nosotros para poderlos compartir con la gente, ¿no? No fuimos mandados a solamente compartir con la gente de la iglesia, sino también con quien no tiene una casa física, una casa de fe, una convicción, con quien no tiene familia, con quien no tiene ni siquiera un conocimiento mínimo de Dios, ¿no? Sí. Y no conocimiento me refiero solamente a la teoría, sino al que te topaste con él, La ¿no? relación. Como sucedió con Pablo, ¿no? Este momento de revelación de ¡pam! Y se topó con Dios y conoció a Dios, y a lo mejor no conoció toda la profundidad de Dios en ese momento, pero se topó con él. Entonces, tenemos esta facultad de compartir con los demás lo que hay en esencia en nuestras vidas. Y con esto voy a esta parte de la interpretación, que es esta finalidad de compartir con alguien un mensaje, una idea, un propósito, comunicar algo, que es, como artistas, me refiero a artistas quienes ejercemos el arte como herramienta, compartir algo, ¿no? Entonces, cuando tú estás ministrando, tú estás sirviendo en el área que Dios te ha colocado, creo que el servicio es tan importante para entender mucho de cómo funcionamos. Qué joya, amigo. Y conocernos más, ¿no? O sea, es como de, aquí Dios, permíteme conocer tus pensamientos sobre mi vida para ver cómo te sirvo dentro de casa, que es el entrenamiento, y proyectarlo hacia afuera, ¿no? Entonces, en esta parte de la administración y de la administración de lo que tengo, de los recursos que yo tengo, es cómo te los doy, cómo te los comparto con la finalidad de comunicarte algo, darte algo, ¿no? Compartir de lo que tengo, de lo que yo he aprendido, de lo que he conocido, de Jesús, ¿no? Del amor. Sí. Entonces, en esta situación de la administración, la parte técnica, lo que nosotros hacemos, en el caso de Aldares, que trabajamos con la música, Juan es el director musical de Aldares. Entonces, la parte de la música, la parte de lo que compartes a través de una canción, ¿no? De lo que compartes a través de esta parte cantada, de las artes escénicas, el cuerpo, la parte de las artes visuales, la pintura, etc., etc. Lo que compartes con eso va a comunicar algo, ¿no? Entonces, el que tú sepas cómo dibujar no va a hacer que el mensaje se transmita, pero va a ser una herramienta importante para que tú puedas plasmar lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, en esta parte de la administración, es no enfocarnos en el sentimiento de la administración, sino en la esencia, en lo que quieres compartir en la administración, en lo que quieres ministrar, Sí. y ocupar lo que tienes alrededor como una herramienta para conectar con las personas, porque sí, las personas primero van a conectar con la emoción, Okay. ¿no? Si ellas escuchan una canción que habla de cómo tú viste el amor de Dios, van a toparse con lo que están sintiendo a través de lo que estás compartiendo, ¿no? Uh-huh. Y si bien sentir, pero en medio va la esencia, ¿no? O sea, tiene que ir ahí. Sí. Tiene que ir ahí. Qué profundo esto, amigo, que estás compartiendo, la verdad. Está muy poderoso. Porque, mira, creo que se nos... bueno, es que mis papás, mis abuelos, obviamente en esta parte de la cuestión de la iglesia, siempre como que vi esta parte, ¿no? De que incluso a veces como ministramos, o se nos enseñó esta parte de, estás roto, tienes que subir, tienes que ministrar, ¿no? Y obviamente no quiero caer como en esta línea de por ejemplo,
De híjole, no me siento bien, no lo voy a hacer, ¿no? Ujú, Sino como que se nos enseñó eso, ¿no? De ir ujú, en contra de nuestras emociones, de es ujú. tiempo de hacerlo, ¿no? O sea, no me importa cómo rayos te sientas, tienes que hacerlo, sacar la chamba, ¿no? Sí, Y creo que algo muy sano, amigo, o sea, es eso, ¿no? O sea, hacer este análisis de decir, ok, ¿cómo está mi corazón? A ver, ¿cómo están mis pensamientos? Porque justamente no podemos solamente ir casi como burritos, ¿no? Y solamente por una dinámica de servicio, ¿no? ujú, Tenemos que ser honestos con eso, ¿no? Con nuestras emociones, nuestros sí, sentimientos. Algo muy poderoso que decías esta parte, ¿no? De cómo las emociones nos mueven, ¿no? Me gusta mucho entender que, por ejemplo, a pesar de que las canciones que podemos ministrar o de las cosas que se escriben y que podemos compartir llevan este vehículo, como lo comentas, emocional, siempre hay una esperanza al final, ¿no? O sea, siempre es compartir esta parte de Jesús lo hizo y ujú, hay esperanza, ¿no? O sea, no, sí, no nos quedamos en esta parte sí, de lo débil, de lo que sentimos, ¿no? Y abundando un poquito en esta parte, me conecta mucho, por ejemplo, a o este sentimiento de lo que antes nos habías compartido como director del instituto, que pudo haber sido como un anhelo, ¿no? Un sueño. Y cómo esas emociones y esos sueños, bro, te movieron a decir, hoy lo que estás haciendo es una realidad, ¿no? O sea, hoy estás al frente de una institución que es una academia de artes, o sea, completamente con todas estas disciplinas. O sea, viéndolo así de esta parte, es como, wow, ¿no? Como Dios te llevó a que tus emociones ujú, te movieran y ahora te están posicionando en algo que fue un sueño para ti, ¿no, bro? ujú, O sea, eso se me hace algo como que bien sorprendente, ¿no? Porque también justamente es eso, ¿no? Y también, pues, les compartiremos más en la parte de aquí abajo para que puedan conocer el instituto, puedan acercarse a toda esta parte. Es increíble cómo de tu corazón, amigo, surge esta parte de compartir no solamente arte por hacer arte, ¿no? Porque pues estamos abundando por ejemplo, en YouTube, en todos estos espacios, ¿no? ujú. Podemos conocer cómo hacer cosas y técnicas, pero lo que tu esencia comparte va más allá de simplemente expresarlo, ¿no? Sino hay un propósito al hacerlo, hay diseño, hay funciones, ¿no? Entonces eso, amigo, es muy bello, o sea, realmente compartiendo ahorita contigo esto, escuchándote hablar, pues veo toda esa trayectoria de lo que ha pasado. No me imagino cuántas cosas has tal vez batallado, sufrido, amigo, en cuestión de que a veces las cosas no salen como uno espera o en el tiempo que uno espera, que eso también es importante, ¿no? Ujú, ujú. Tomarlo, ¿no? Sí, Que a veces las emociones sí. determinan mucho las temporadas, ¿no? Queremos que las cosas sucedan así. Tú, por ejemplo, en este aspecto, amigo, ¿cómo lidias con esta parte del tiempo, de la espera? ¿Eres una persona paciente? Di- por mí mismo no. Em, Cuando no dejamos que las emociones nos gobiernen, entonces tu perspectiva puede ir más arriba de ellas, puede ir sobre tus emociones, ¿no? Entonces, sobre la parte de la ansiedad, sobre la desesperación, sobre la incertidumbre, la esperanza, lo que decías hace ratito, ¿no? Mm, ¿La esperanza de qué? De la promesa, la esperanza de lo que tienes enfrente, de lo que Dios te ha hablado. Em, Hablábamos de esta parte de cuando Dios conoce quién, bueno, más bien, Dios sabe quién eres desde siempre, desde la sí. eternidad, ¿no? Entonces, cuando Dios revela parte de tu esencia a tu vida, también te muestra las herramientas y los dones y talentos que ha puesto en tu vida para compartir a otros. Entonces es cuando te das cuenta de que eso siempre estuvo allí y que había una carga especial o específica, ¿no? Mm, Todos tenemos una carga, algo que nos mueve, algo que nos apasiona, algo que nos inquieta, algo que te enciende. mm, Entonces, yo estoy convencido de que la pasión va acompañada de esta carga, ok. de lo que te mueve. Va acompañado de esta pasión que también va acompañada de recursos, ¿no? De recursos del cielo. Y de Ok. recursos que ya Dios ha puesto en ti, de recursos naturales. Entonces, por eso al dar esa es pasión con propósito, ¿no? Porque entiendo que hay algo que arde en mí, pero va conectado a un pensamiento mayor que el que yo tengo. Para mí, pasión con propósito es, no voy solo, Dios está involucrado en medio, Mm, ¿no? Esa es ok. pasión con propósito, porque es mis fuerzas topadas con las fuerzas de Dios Uf, que me llevan a cumplir y llegar al destino, ¿no?
a través de lo que Dios te ha llamado a hacer. En este caso estamos hablando de las artes, ¿no? Bueno, no estamos hablando de las artes, pero retomando la parte de Aldares, estamos hablando de las artes. Pero la pasión que Dios puso en ti a través de la justicia, ¿no? Y que quieres ejercer leyes, ¿no? Y que quieres ser, no sé, un magistrado. Desconozco mucho de este tema, ¿no? O la parte de la justicia por la gente que no tiene cómo defenderse y te quieres volver un gran abogado, ¿no? Okay. O la parte del cuidado y el amor por las personas y ser un gran terapeuta o un gran médico, ¿no? Entonces, ahí hay carga y pasión que va conectada a habilidades y cosas que Dios ya puso en tu vida con su pensamiento y con su fuerza. Entonces, cuando no es en tu fuerza, entonces viene la fuerza y la provisión de Dios, pero siempre y cuando haya comunión. O sea, siempre y cuando vaya a un acuerdo. Sí, porque cuando algo te apasiona, hasta como hablando, por ejemplo, esta parte de la paciencia, puedes esperar, ¿no? Puedes esperar. Si no es algo como que tiene esa carga, como lo comentas, te abruma, ¿no? Me gustaría compartir contigo lo que dice Pedro 5 en adelante, específicamente en el verso 7, ¿no? Pero lo voy a leer desde antes. Dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo. Este versículo del 7 está buenísimo. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es increíble eso, ¿no? O sea, saber que realmente no estamos solos en este aspecto del desarrollo de nuestras emociones y en el seguir conociéndonos, ¿no? O sea, realmente lo que dijiste al principio es cierto, amigo. O sea, nos conoce desde nuestra eternidad y todas las cosas que desarrollamos nosotros como humanos ya estaban ahí, ¿no? Ya estaban colocadas. Es cuestión de eso, ¿no? De darle como que esa intervención de decir, Dios, ok, ¿qué onda con esta parte del aire en mí, ¿no? Interviene en eso. ¿Para qué está ahí, ¿no? ¿Cómo funciona este tema, ¿no? Otra cosa que me llamaba mucho la atención es esta parte del significado tal cual, ¿no? De la emoción, que significa de esta como raíz latina de mover, ¿no? Mover hacia afuera las cosas, ¿no? Okay. Entonces, eso se me hace bien interesante porque, pues al final de cuentas las emociones nos mueven, ¿no? O sea, las emociones no solamente es como de, estoy sintiendo harta alegría, ¿no? Sí. O sea, es algo que nos va a mover, ¿no? Entonces, amigo, tú, ¿cómo piensas de eso? Que, por ejemplo, nosotros como ministros, ¿cómo debemos movernos sobre esa línea de las emociones? Sí, con esto que acabas de decir, recordaba esto que decías de cuando nos toca ministrar, que es como de tienes que hacerlo a pesar de tus emociones, ¿no? Es que no me quiero mover mucho de la pregunta y ahorita me la vuelves Sí. a hacer. Como cuando te dicen, aún hazlo con miedo, ¿no? Pero yo, Andrés, soy enemigo de esa frase de hazlo con miedo. Como decíamos, no, deja que Dios intervenga en medio del miedo para que el amor perfeccione lo que vas a hacer y entonces te muevas y ya no lo tengas que hacer con miedo, ¿no? Entonces lo mismo es con la emoción. Es como si a un triste, sí, la tristeza no te va a limitar para poder hacer algo. Por eso es necesaria esta parte de la intimidad para depositar mi emoción y que Dios me haga funcional para ese momento específico, ¿no? No es que ya vamos a no es que ya vamos a salir perfectos de ese momento de crisis, pero es como quiero ser funcional para ti. ¿Qué hacemos con esto que está aquí enfrente, no? Entonces, retomando la pregunta, ¿me la puedes volver a repetir? Sí, la pregunta sería, ¿cómo administras tus emociones dentro de la administración para no compartir solo lo que sientes? Entonces, aquí es donde le pides a Dios que seas funcional, Okay. ¿no? Que no sea tu voluntad ni tu emoción la que gobierne el momento, sino lo que Él quiere hacer sea lo que gobierne ese momento. Y no dejamos de sentir, no dejamos de movernos. Precisamente lo que decías, ¿no? Sí, claro que la emoción te mueve, pero si viene acompañada de la pasión puesta en Dios, entonces la pasión, que es una emoción muy fuerte, es acompañada con la fuerza de Dios y el impulso de Dios dirigido con un objetivo. Buenísimo. ¿No? Entonces es ahí donde la emoción no tiene que ser un estorbo si está puesta en el lugar correcto. Ok. ¿No? Si lo dejas al aire, entonces sí, te vas a quedar con la emoción de estoy preocupado, tengo tristeza. Pues sí, amigo, o sea, tú y yo hemos estado en frente y cuando estás enfrente eres vulnerable,
¿no? A veces la gente piensa y dice, wow, qué chido estar enfrente. Sí, Y es una responsabilidad bien grande porque estás compartiendo de tu atmósfera. Lo sí, decía sí, sí. profe Arturo Bautista, es como, es una atmósfera la de cada quien, la de cada individuo. Y a veces uno trae cosas, ideas en su mente y no deja que esa se despeje. Pero cuando entonces dejas que a tu atmósfera entre la atmósfera de Dios, la de Él va a permear porque es más grande que la tuya. Ah, buenísimo. Entonces es donde tu emoción no tiene que estorbarte, sino puede ser un instrumento. Y esto se escucha bien bonito y bien poético, ¿no? Es como de, ay, sí, ¿y cómo lo hago práctico? Porque en realidad en un momento en un momento de crisis, no solamente digo Dios ya, ¿no? Pero creo que aquí es muy importante que no vayamos solos, como lo decía, pues, obviamente involucrar a Dios, pero no caminar solos en cuanto a fuerza, Ujú. ¿no? Entonces, si estás pasando un momento de crisis, compártelo. Si te toca darle algo que Dios te ha mandado a hacer y sientes que te vas a tropezar, acércate con alguien y Exacto. comparte, ¿no? Acércate a tus pastores, acércate a alguien que es de confianza, a un líder, un discipulador, a un amigo, a familia, alguien que sepa y que conozca quién eres tú y lo que Dios ha puesto en tu vida para que no tengas nada más en ti, no retengas todas esas emociones Sí, aquí no. y después, ¡pum!, explotes en ellas, ¿no? Sino también puedas dejarlas salir y quedarte en lo que es permanente, ¿no? Porque las Mm. emociones son una reacción y son un momento de una situación, a veces hasta de segundos. Puedes tener un momento de rabia de 5 segundos Ujú. y ya desapareció ese sentir, ¿no? Ya desapareció esa reacción. Podemos estar airaos, pero no pequéis, ¿no? Que ya no sabemos. Pues enójate, pero ¿qué vas a hacer con Ok. esa emoción? Entonces es como de, la emoción puede estar allí, pero lo que tú decides hacer con ella es lo que te puede te puede ayudar a dar en el blanco o no. Exacto. Entonces, pues creo que eso. Y justamente creo que una parte de, por ejemplo, que refleja madurez en esta parte ministerial es eso, ¿no? No caminar solo. O sea, siempre buscar la intervención de nuestros líderes, de nuestros pastores, de no llevar estas cargas simplemente porque, pues, ve tú a saber cómo rayos, en qué momento, de qué forma vas a sacar esto. Y pues ahora imagínate, ¿no? Si lo haces ministrando a la iglesia, Sí, es complicado y tiene cierta importancia, ¿no? claro. Me gustaría hacerte otra pregunta breve, amigo. ¿Cómo reconocer una emoción de una convicción? Ujú. ¿Cómo reconocer? Creo que la emoción es breve y la convicción es permanente. La emoción es efímera y la convicción es estable. Ok. Entonces, ¿Crees que ambas abundan? Por ejemplo, pareciera que la emoción abunda en la parte del corazón y la convicción en la parte de la mente, pero yo no sé, difiero con eso. ujú. La emoción, incluso si lo buscamos como tal, es una situación fisiológica que va acompañada en el cuerpo, ¿no? O sea, es un estímulo. Ok. Entonces, pienso que si nos estancamos en la emoción y solo buscamos vivir en la emoción, entonces todo lo que hagamos no va a tener pies ni cabeza, ¿no? Mm, Y la convicción, creo yo, que va cuando ya permeó en tu identidad y hacia dónde vas. Entonces, otra vez, para no irme de la pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo la dijiste? ¿Cómo reconoces? ¿Cómo reconoces cuando la emoción te hace ser inestable? O sea, cuando tú caminas solamente en una emoción, vas a mm, caminar endeble. Y cuando es una convicción, vas a pisar con fuerza. Y en eso va la parte de la espera, ¿no? Cuando tú estás emocionado para hacer algo, generalmente nos accionamos sin un propósito, Mm, ¿no? O sea, estoy emocionado por esto y le voy a dar y no dejo que eso se vuelva algo en lo que los pensamientos de Dios bajen, ¿no? No estoy diciendo que esté mal estar emocionados, creo que es parte incluso de la fuerza que nos permite ser dirigentes, pero si solo me quedo en ese lugar, como que siento que es la primera etapa, mm. ¿no? Entonces, después de la emoción, dejo que vengan los pensamientos, lo que Dios, le preguntamos a Dios, ¿qué piensas de esto, no?
O sea, es como de quiero rentar una casa nueva, Dios, ya estoy bien emocionado. Y así me pasa a mí, yo de repente soy como de quiero hacer esto y me emociono y ya empiezo y bla, 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 y mi mente se va y bla, bla, y se vuelve algo inestable, ¿no? O sea, que no tiene pies ni cabeza, que a veces ni siquiera lo pienso y es como de, ¿y cómo lo vas a hacer? Bla, 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 bla. Ok. Y no estoy diciendo que en esto no creamos en las promesas y que no tengamos fe, pero también tenemos que ser maduros y entender que hay Claro. cosas que no suceden nada más porque sí. Entonces, si yo me muevo nada más en esa emoción, ¡pum!, me voy a dar en la torre, me voy a caer, ¿no? Pero si esto se vuelve en algo más profundo, como en una convicción, entonces estoy entendiendo el por qué voy a dar un paso, ¿no? Y para qué voy a dar un paso. Y en esta parte en la convicción voy a tener una espera correcta que no va a ser una espera pasiva, ¿no? En la espera, aún en la promesa, Cierto. sé qué tengo que hacer yo, Exacto. qué cosas me toca hacer a mí, qué cosas va a hacer Dios en su momento, ¿no? En qué cosas tengo que confiar y qué cosas tengo que crecer y qué cosas sí vienen de Él y qué cosas vienen de mi pensamiento, ¿no? Pero en la emoción puedo ser muy volátil. Entonces, otra vez, yo soy alguien que no podría decir que las emociones son malas, pero si van solas, son muy inestables. Entonces, ¿cómo reconozco una emoción de una convicción? Creo yo que por el fruto de lo que viene después de que me acciono en ellas. Wow. Súper. Entonces, pues creo que eso lo resumiría. Sí. Amigo, pues estamos casi por terminar. Antes, pues muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por el poder compartir con nosotros todo esto. Igual, familia, invitarlos pues que se suscriban, que sigan compartiendo, que comenten por ahí si tienen alguna pregunta sobre este tema. Pues a nosotros nos nutre mucho y nos motiva a seguir, nos emociona a seguir haciendo y creando más contenido y trayendo más información. Fíjate, amigo, ya para ir cerrando, algo que podemos resumir de todo esto es que Dios nos da la autoridad para dominar nuestras emociones, ¿no? Sí. Eso lo podemos ver en su palabra, ¿no? Me gustaría compartir algo que dice Hebreos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Uh-huh. Entonces, definitivamente Dios no pasa por alto lo que sientes, no pasa por alto las cosas que estás pensando, las cosas que se están resolviendo y te están deteniendo y están generando emociones en nosotros, ¿no? Pero una de las cosas que podemos hacer es lo que acabas de decir, esta joya, hermano, de lo que compartiste, de poder llevar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos delante de Él, ¿no? A veces pareciera raro, ¿no? Y la gente como que vive ya en esta dimensión, yo así lo veo, como de todo el tiempo está preguntando a Dios, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo ir allá? ¿Puedo comer esto? Pero realmente es de vivir en ese mood, ¿no? De decir, pues he entendido que por mí a veces es complicado, ¿no? Y para terminar, amigo, algo con lo que quieras cerrar. Pues creo que con lo que decías, recordé también esta parte de busquemos su reino y lo demás vendrá añadido, ¿no? Busquemos su reino en nuestras emociones y entonces podremos descansar en sus pensamientos y no solamente en nuestra perspectiva, ¿no? Busquemos el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Por añadidura. Excelente. Quítense de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicicia y toda malicia. Antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Creo que la razón de la cual podemos entender esto es Cristo. Si podemos vernos al modelo de Cristo, podemos entender mucho del diseño que hay en nosotros. Familia, muchas gracias por compartir este espacio. Nos estamos viendo la próxima. Hasta luego.